compañeros, ahora yo les voy a hablar de la teoría de la Yetzla o la escuela de la Yetzla. Esta escuela, esta teoría, tiene claras intenciones en la filosofía, especialmente hablando de Kant, así como también de la fenomenología y psicólogos como Brentano y Coulper. Esta transcripción se denomina a lo que llamamos holista constructivista. En el siglo pasado nacían dos teorías. Una es el conductismo en Estados Unidos y bueno, de la que vamos a hablar hoy es de la Yetzla en Alemania. Más concretamente nace en 1912 en la Universidad de Berlín, encabezada por el maestro Max Weitheimer y sus dos discípulos Kufa y Kulpen. Bueno, estos exploraban el fenómeno aparente o fenómeno pi, que se describe como el movimiento perceptual, que se da cuando una serie de rayos luminosos se proyectan unos tras otros. Bueno, y un ejemplo de cómo ocurre es en los anuncios luminosos de León o en las películas, y enfrentan la imposibilidad de identificar las sensaciones elementadas que asociadas producen pues este efecto. Cuando ve una película no se pregunta qué fotografías la están produciendo. Este hecho se ve realmente en el movimiento o en el cine. El hecho psicológico no corresponde a un hecho físico diseccionando estos elementos, sino una cualidad específica, que a esto es a lo que se le llama la Yetzla, las sensaciones del pensamiento, la diferencia entre una realidad y la percepción que hacemos de ella. Y aquí es donde entra la influencia fenomenológica de Ventrano y Culpe, como se los mencionaba al principio. Esto, Witterman y sus colegas atribuyen a las experiencias perceptuales del tipo del movimiento aparente. Esto quiere decir a la forma en que el cerebro organiza el flujo perceptual o la forma perceptual. Bueno, con esto se puede decir que el objeto de estudio de la escuela de la Yetzla es la percepción visual. A esto se le da un nombre, que es la Gestalten. Es como percibimos la realidad, una totalidad significativa y no como algo aislado. Bueno, esta escuela, esta teoría de la Yetzla, que nace junto con el conductismo, se contrapone a él, ya que mientras el sujeto del conductismo aprende de modo asociativo, los de la Yetzla lo hacen por el modo INSIC. INSIC significa la comprensión del fenómeno o la primera impresión de lo que percibimos. Bueno, existen ciertos principios que regulan y explican cómo percibimos los objetos que conocemos en la vida diaria. Estos principios son, primeramente, figura-fondo. Figura-fondo quiere decir que al mirar nuestro entorno existen dos dimensiones: figura, que se destaca de los demás elementos, y fondo, el cual no es nuestro centro de atención. Bueno, les voy a enseñar una imagen, como ejemplo de lo que es figura-fondo. Es esta. Aquí podemos percibir tanto piernas como de hombre como de mujer, dependiendo de cómo opere nuestro cerebro, y tanto la figura puede ser la figura o el fondo. La segunda se llama proximidad. Esta consiste en percibir objetos o elementos que están agrupados y se encuentran más cercanos unos a otros. Bueno, nuevamente les voy a enseñar una imagen, como ejemplo de esto. Es esta. Aquí percibimos, nuestro cerebro percibe que hay líneas en grupos de a dos, cuando realmente solamente son líneas verticales. La siguiente ley es la ley de la similitud, y esta quiere decir que nuestra mente agrupa los elementos similares en una entidad. La semejanza depende de la forma, el tamaño, el color y otros aspectos visuales de los elementos. Les voy a enseñar igual una imagen. Es esta como ejemplo, que aquí, nuestra mente ve que hay filas de agrupación con puros cuadritos negros y puros cuadritos blancos, pero en realidad solamente son cuadritos negros y cuadritos blancos distribuidos. La siguiente ley es dirección común,
¿Qué quiere decir? Que existe una agrupación de elementos en líneas rectas o curvas de forma continua. Tienden a percibirse por el ojo humano como una unidad. Bueno, igual aquí también les voy a enseñar una imagen como ejemplo. Gracias a esto que dice la ley común, pues nuestro cerebro asocia esta imagen como escaleras y no solamente como líneas horizontales, que es realmente lo que es. La quinta ley se llama simplicidad, y esto quiere decir que cuando miramos una figura la percibimos de la manera más simple posible, destacando de esta lo que realmente importa. Igual aquí va la imagen, es por eso que aquí nuestro cerebro asocia que vemos un rombo, un diamante, y no pues las letras K juntas. La última ley es la ley del cierre, que quiere decir que la mente añade elementos faltantes a fin de completar una figura que realmente no está completa. Bueno, así es como aquí en esta imagen nuestra mente lo asocia con la figura de un perro cuando realmente solamente son manchas. Lo que la educación rescata pues de estas leyes, en especial de el cierre, es que realmente pues interesa que los individuos tengan un cierre. Esto quiere decir que implica que solo se está quedando la figura y se está eliminando el fondo. La figura pues bien tiene que ver con la atención selectiva. Aquí pues se ve que el alumno juega un papel activo para construir percepciones y darle un significado y sentido a la realidad. Bueno, ya con esto que vimos, que son los trabajos de Waterman acerca de la teoría gestaltista en cuanto a pensamiento y percepción visual, Kohler, su discípulo, desarrolló la postura gestaltista acerca del aprendizaje y la inteligencia animal como una alternativa a las interpretaciones mecanicistas que se desarrollaban especialmente por Thorndike en Estados Unidos. Bueno, con esto, Kohler lleva a cabo sus investigaciones con 7 chimpancés que llegados de Tenerife hasta Camerún a comienzos de 1913. Esto se da en la Academia de Prusiana de Ciencia, en donde se empiezan las investigaciones con antropoides, de las que Kohler es llamado director. Los intereses de Kohler giraban en torno a cómo los simios abordaban problemas cuyas soluciones requieren cierta modificación o, como lo llaman los gestaltistas, reconstructuración de los elementos presentes. Un ejemplo de este trabajo que hacía Kohler era que para alcanzar un plátano, hablando de simios, de chimpancés, había que insertar 2 cajas encima de la otra, o insertar 2 varas, o reorganizar de alguna manera el campo en el que se encontraba el animal. Kohler, pues con esto comprueba que las corrientes en términos de ensayo y error resultaban insuficientes para dar cuenta del comportamiento de los simios en estas situaciones que se daban. Más bien, con esto, Kohler se da cuenta que los chimpancés se asemejan un poco al proceso de los humanos. Se detienen a reflexionar y luego, como acometido por una intención súbita, ponían una caja sobre otra o ensartaban las varas. De acuerdo a la descripción que da Kohler, el chimpancé reestructuraba el campo que se presenta ante él y actuaba gracias al término que ya vimos, INSIC, así como lo describe Whittemer en los humanos. Y esto, bueno, se da cuenta de que también tienen un aprendizaje súbito. Pues para terminar, cabe destacar que el impacto que ha tenido la psicología de la Gestalt en cuanto a la psicología contemporánea es importante, aunque indirecta. Sus efectos sobre la psicología cognitiva son claras en cuanto a los principios que estudian lo holístico y lo fenomenológico. Por otro lado, en cuanto a la psicología aplicada, las aportaciones que da Whittemer y sus discípulos sí son aceptadas. Hoy en día es muy difícil encontrar teorías o aportaciones en cuanto al diseño gráfico
o a la arquitectura que no se referencien a estas ideas de la Gestalt. Asimismo, su impacto ha generado sistemas terapéuticos y didácticos basados en el INSIC y la reestructuración del campo como base para el cambio personal. La mayoría de los psicólogos contemporáneos reconocen esta importancia que tuvo la Gestalt, esta teoría, pero sin embargo no se adhieren a ella, a esta teoría para explicar científicamente los procesos psicológicos básicos. Pues con esto doy por finalizado mi parte y los dejo con mi compañera que les explique la siguiente teoría.